Bienvenidos al podcast donde vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con el mundo de la arquitectura y el diseño sin filtro. En este podcast vas a encontrar muchas historias de arquitectos famosos, dudas existenciales, anécdotas, etc. Yo soy Sofi. Yo soy Fer. Y esto es Sin Fachada. Bueno, pues bienvenidos a este nuevo episodio. Y este episodio se trata de un arquitecto muy famoso. O sea, si te has preguntado alguna vez quién construyó edificios como el Museo de Antropología, el Estadio Azteca, la nueva Basílica de Guadalupe, pues quédate a descubrirlo. Para ver ahora a nuestro Pedrito. Bueno, ya lo spoileó Sofi, pero cuéntanos, Sofi, ¿quién hizo estos edificios tan famosos? Bueno, es un arquitecto muy famoso que se llama Pedro Ramírez Vázquez. Seguramente lo han escuchado y si no, pues quédense y tienen que saber quién es. Sí, o sea, es uno de los grandes arquitectos de México. Sí, o sea, es cultura general, ya ni siquiera arquitectura. O sea, exacto. Cultura general. Bueno, vamos a empezar primero por su nacimiento. Él nace en la Ciudad de México. Él viene pues de una familia clase media, normal, nada del otro mundo. Su papá era de Texcoco, su mamá era de Oaxaca. Su papá era abogado y su mamá era pianista. Okay. Pero bueno, él como que creció en esta mezcla cultural entre lo urbano y lo tradicional, lo que al final se reflejó en su arquitectura. Y bueno, siempre tuvo como este lado moderno, pero que sí tenía como esta connotación mexicana dentro de su obra. Y un poco de su infancia fue que él creció en la Colonia Guerrero, que es una zona que está al centro de la Ciudad de México. Y en ella pues le llama mucho la atención como todas estas construcciones, como todos los talleres de distintos artesanos. Entonces como que desde ahí empezó a crecer como esta curiosidad por la arquitectura. Ok. Y bueno, hablando un poco de su educación temprana, pues él fue a escuelas públicas dentro de la Ciudad de México y durante su etapa en secundaria tuvo como profesor a Carlos Pellicer, que fue un escritor, un poeta, museógrafo y político mexicano muy importante. Y él le contaba historias sobre la vida de Atenas, sobre la importancia de la arquitectura, como forma de crear espacios para la comunidad. Entonces eso empezó como a despertar esta parte artística en él. Y más tarde se empezó a interesar por el dibujo técnico, la geometría, etcétera, como todo esto que hace que sea posible la arquitectura, ¿no? Sí. Como qué importante esta parte de que un maestro como que te inculque esas cosas y te despierte esa curiosidad. O sea, porque él como venía de papá, o sea, de un papá que era abogado, o sea, como que él le habían inculcado que iba a seguir por ese caminito, pero al tener como este maestro que le enseñó como toda esta parte artística, como que él se empezó a inclinar como por la parte de arquitectura. Exacto. Y sí, o sea, Carlos fue parte fundamental en que él se fuera por el camino de la arquitectura, porque si él quería ser abogado porque su papá era abogado. Entonces, al conocer a Carlos y tenerlo como profesor, automáticamente fue como un cambio radical en su pensar y dijo, no, o sea, voy a estudiar arquitectura. Bueno, y un poco el contexto histórico donde él creció, o sea, ya como una persona un poco más grande, o sea, como un poco más de adulto. Él creció en un México que aún estaba saliendo de la Revolución Mexicana, o sea, entre 1910 y 1920. Y en esta época se promovía fundamentalmente como la educación, la identidad como nacionalista y como la reconstrucción del país. O sea, como que esos eran los pilares, o sea, lo que estaba viviendo en ese momento el país. Como les platiqué, en secundaria como que encuentra esta pasión dentro del dibujo y la arquitectura, pero se dice que desde que era niño él tenía como esta habilidad manual muy desarrollada, o sea, armaba juguetes, muebles viejos, o sea, tenía como esta habilidad con las manos, que normalmente muchos arquitectos la tienen, desde que era muy, muy chiquito. Y pues también se dice que dibujaba planos imaginarios, escribía historias sobre ciudades. Entonces, como que sí era algo que traía desde muy chiquito, que tal vez despertó cuando era adolescente, pero sí lo traía como desde su infancia. Y pues dicen que desde su adolescencia
ya como que él tenía una gran capacidad como para construir espacios y todo sin ser arquitecto todavía. Ok, no, Ok. pues está muy interesante eso, ¿no? Ujú. Y bueno, un poco de su familia y sus valores, o sea, que esto fue como fundamental. Él como arquitecto era alguien que percibían como muy disciplinado, muy puntual, lo cual siento que es como un poco raro. Ujú. Luego los arquitectos no son como tan puntuales, o sea, Claro. es difícil, ¿no? A lo mejor para algunos. Pero su mamá le inculcó como todo este valor de la disciplina, del estudio, de la puntualidad, del orden y de la responsabilidad. Entonces, como que todo esto obviamente se vio reflejado en su trabajo y en todas sus obras. Claro. Y hablando de su formación, o sea, ya la formación como con este enfoque profesional, él estudió arquitectura en la UNAM, en la Universidad Autónoma de México, y no nada más estudió, también impartió clases ahí por mucho tiempo. Fue profesor de diseño, de planeación urbana y de muchas cosas. O sea, estuvo muy involucrado dentro de la Que facultad. casi todos los grandes dan clases. O sea, Sí. en general. Y la verdad, los grandes que no dan clases, siento que pues, es un poco egoísta. Siento que en general todos dan clases o han dado clases. Yo sí tuve un director, mi rector, o sea, mi director de... O sea, el que De tuve carrera. cuando empecé. Ya cuando salí, cambiaron. Ujú. Pero el que tuve es un grande, también seguro muchos lo conocen, no daba clases. Y era de los pocos profesores de la universidad que no daba clases en su propia facultad. Y era Qué como raro. medio egoísta porque decías, como esta persona neta es muy... pues es una persona Muy reconocida, muy reconocida, con bastante conocimiento, que podría aportar un poco a la educación, a sus alumnos, como a ver esta parte de, oye, no sé. Y pues no daba clases. Mira, ¿sabes qué? Siento que si no dan clases, sí están como luego o sea, son sinodales o sea, como esta parte de, o sea, como ir como a foros de arquitectura, o sea, como que siento que dan otro tipo de cosas. ¿Sí crees? Sí. No sé, puede ser. O sea, digo, No lo sé. a ver, habrá los que no y dicen No, como y bueno, que flojera. y Y también no tienen tiempo o así. deja todo el tiempo. Yo siento que también es paciencia. Y esta parte que tienes que ser Sí. como un pedagogo No, no a natural. todos les gusta, o sea, yo O sea, creo. porque si no te gusta la enseñanza y no te gusta tener la paciencia suficiente que requiere y todo, pues la verdad es que no está fácil. O sea, dar clases, digo, a ver, no es lo mismo nivel profesional que nivel primaria, secundaria. Sí, no, que ahí son sí. unos Sí, digo, unos ahí gremlins. Sí, o sea, en la universidad ya estás ahí porque quieres, o sea, y porque sí quieres como aprender. Exacto. Sí, Pero bueno, X. Bueno, y bueno, de repente, o sea, como que en todo este camino que él ha tenido, siempre ha tenido esta como vocación social, ¿no? Y él siempre decía que la arquitectura tenía que ser como esta herramienta de servicio a la comunidad que mejorara la vida de las personas. Pero a diferencia de otros arquitectos, Pedro sí lo veía como muy real esta parte. O sea, como que siempre te dicen, no, es que la arquitectura es para la gente, no, es que tienes que hacer arquitectura social, no, es que tienes que hacer arquitectura para todos, que seguramente lo han escuchado. Una cosa es que te lo digan. Y otra cosa es hacerlo, ¿no? Exacto. Entonces, siempre, o sea, él sí tuvo muy en cuenta esta parte de que él quería hacer obra pública. Desde ese entonces, ¿ok? Esto es muy importante porque la mayoría de su obra fue pública. Siento que también tuvo que ver su profesor, ¿eh? O sea, porque, o sea, como que él estaba metido también en temas políticos. Sí, Entonces, como que siento que desde ahí como medio se lo inculcaron, ¿eh? Sí, yo siento que sí trae esta parte de sí quiero hacer arquitectura para todos, no nada más para la gente que pueda pagar la arquitectura, sino genuinamente generar espacios para la comunidad, para la ciudad. Sí, o sea, la verdad o sea, está muy interesante y justo gracias a todo esto, él, o sea, tuvo bastantes cargos públicos, o sea, él fue presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos, o sea, en 1968, y también participó en todo el diseño de la imagen gráfica de esos Juegos Olímpicos, o sea, los pósteres oficiales, el emblema, o sea, todas esas partes que pues, involucran el diseño, él estuvo involucrado, y también fue secretario de Asentamientos Humanos y Obras Públicas en 1976 hasta 1982. En todo esto durante el gobierno de López Portillo. O sea, él pues, estuvo muy de la mano. Era su bro. Sí, aquí eran brothers. Pues, también siento que por eso, a ver, le dieron tanta obra pública y, o sea, hizo todo Azteca, o sea... Volvemos a lo mismo, contactos, chica. Sí,
Es sea, que, a ver, sí, esta carrera sí es de muchos contactos. O sea, la a verdad. ver, la gente cree que la obra pública es como, ay, vamos a contratar al mejor proyecto. Debería de ser, pero la verdad... Sí debería de ser, pero no. O sea, y la gente que se dedica a eso lo sabe. O sea, es muy raro que te den una obra pública nada más porque tu proyecto es el mejor. O sea, Sí, no. normalmente es porque... Por contactos. Por contactos, porque se lo quieren dar al amigo. Es la realidad. Y lo han dicho muchos arquitectos aquí en redes, nada más que los funan, pero esa es la realidad. Sí, no, esa es la O sea, verdad. hay que ser reales y conscientes de lo que es. Sí, la verdad sí. Y también él fue fundador y primer rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, o sea, la UAM. Entonces, pues sí, o sea, sí tuvo bastantes cargos. O sea, sí fue una figura muy relevante. Sí, o sea, también hasta a nivel político. Sí, o sea, político y social. y social. Sí, sí, sí. Que es difícil eso, ¿no? Porque no Sí, nada como más... arquitectos como que siento que, o sea, al final sí influyes en la imagen urbana de tu país. O sea, si Claro. haces o sea, obras públicas. Ajá. Pero, o sea, y sí te vuelves alguien importante, pero siento que también luego llegar a esos cargos no es tan fácil, ¿no? No. O sea, No, y aparte la política, como que los arquitectos son tan artísticos y la política es tan, pues no racional, quiero decir, pero es como un poco más... Es distinto el pensamiento en ambos campos, entonces siento que combinarlos no está tan fácil. Sí, como que... ¿No? Pero bueno, él también ganó varios premios y varios reconocimientos, como el Premio Nacional de Bellas Artes en 1973. Tuvo varios doctores honoris causa en México, con decoraciones internacionales por arquitectura, cultura, derechos humanos, etc. Y bueno, fue miembro de varias academias nacionales e internacionales de arquitectura, de artes, de diseño, como ya les mencionó Fer, como estuvo muy involucrado en esta parte de las Olimpiadas, también estuvo en el Comité Olímpico Internacional. Y bueno, o sea, ¿cómo era su obra? O sea, ¿qué es lo que él como que quería representar a través de ella? Él decía que no debía de ser de autor, o sea, como en el sentido de sin tu ego, ¿no? Sí, bueno, es que ser arquitecto y no tener ego es como decirle bueno, eso decía. Sí, ¿no? sí. Pero No, pero o sea, sí entiendo como el fundamento de Pedro. O sea, sí entiendo a qué se refería. Sí, o sea, él lo veía más bien, o sea, como una herramienta social, o sea, como decíamos, como que él sí estaba como muy consciente de, o sea, del impacto que se podía hacer a través de la arquitectura. Entonces él quería que los espacios funcionaran, que dignifiquen a la gente y que respondan al contexto mexicano. O sea, también él buscaba mucho como, pues sí, estas raíces mexicanas y representar a nuestro país, que es lo que se buscaba en la época, como les dijimos. Y sí, como enaltecer la cultura por toda esta parte que había habido a nivel, de la revolución y todo esto. A nivel político. Entonces, él decía, ¿cómo rescato esas raíces? Y pues una herramienta es la arquitectura. Exacto. Sí, justo para sentirnos como más orgullosos de nuestro país. Y bueno, 3 conceptos claves de su obra eran la vigencia, la funcionalidad y la dignidad. Pasando a datos curiosos de él, es que el sistema de aula rural, que es este modelo prefabricado para escuelas rurales, fue adoptado por organismos internacionales como la UNESCO para otros países, ¿ok? Pedro hizo este sistema porque dijo, es una manera más sencilla de generar espacios de educación en el país. Okay. Entonces fue tan bueno ese sistema que lo han replicado en otros lados. Él también construyó mercados públicos modernos, en concreto armado, lo cual no era muy común para la época, como que todo era muy ambulante. Y él dijo, no, o sea, los mercados son parte de la sociedad, son parte del contexto mexicano, lo que les estamos platicando. Tenemos que hacer arquitectura para ese sector también, ¿no? Y es mucho mejor dignificar el espacio que generar nada más puros puntos que, no sé, puros mercaditos ambulantes que la verdad hasta te invaden la parte urbana, ¿no? Es decir, mejor vamos a pensar en un lugar para que esa gente pueda tener sus negocios, pueda vender sus productos, ¿no? Entonces, Pedro tenía mucho esta mentalidad, ¿no? Y bueno, y cuando él construía algún proyecto importante como museos o espacios públicos grandes, se aseguraba que además de lo estético, también se cuidara lo funcional y lo humano, ¿no? O sea, como que él era un arquitecto que no nada más decía, bueno, que se vea increíble, que se vea padrísimo,
sí pensaba en este tema que a veces a varias personas se le pasaban como accesos, cómo eran los accesos, ¿no? Las áreas de servicio que realmente se necesitaban, iluminación, distribución de espacios, circulaciones, que a ver, esto es muy obvio y al final dices, no, pues cualquier arquitecto lo considera. Pero sí, no, o lo debería de considerar, pero no, o sea, hay arquitectos que no saben que se necesitan tal número de bodegas para tal espacio o se necesita tales accesos para personas discapacitadas. Y a ver, sí hay normas y sí hay reglamentos, pero realmente hacerles caso o caso de más para que genuinamente tu arquitectura sí sea para todos. Sí, sí, porque luego, o sea, a lo mejor hay mínimos de necesitas, no sé, 2 cajones de discapacitados, pero en realidad, o sea, por ejemplo, en un museo, pues necesitas muchos más, o sea, nunca sabes si va una embarazada, una persona de la tercera edad, o sea, entonces siento que, o sea, tienes que realmente estudiarlo y saber qué vas a proponer. Claro. ¿No? Y bueno, ahora les queremos platicar un poco de sus obras más emblemáticas y la primera es el Museo de Antropología. El Museo de Antropología fue inaugurado en 1964. Y también les traigo una curiosidad. O sea, a ver, Sofi, ¿tú cuánto crees que se tardó en construir el Museo de Antropología? No sé. O sea, échale. ¿Qué, una década o qué? No, o sea, ¿cuánto pensarías? Pues o sea, no sé, o sea, si me dices, ay, el Museo de Antropología, pues sí, como una década, no sé. 19 meses. Ah, o sea, O sea, imagínate, para el tamaño de la obra se lo echaron así de rápido, porque ya les surgía. no, y yo pienso que, o Pero sea, por ejemplo, nada. también hacer obra pública es muy difícil, ¿eh? O sea, por eso yo me refiero a tiempos es muy largos, porque la obra pública es difícil. O sea, por eso en México tenemos obra privada, Sí. obra pública y obra semi-privada, Obvio, porque luego cambió de sexenio o entonces hay veces que sí. dicen la misma gente, oye, no, mejor sector privado y avanza así, se construye así, está bien hecho, se mantiene. Sí, sí, sí. Pero bueno, o sea, no sé, yo la verdad no sabía este dato y me pareció súper interesante. Ajá. Pero bueno, pues. Y como saben, fue diseñado por Pedro Ramírez Vázquez con Rafael Mijares y Jorge Campuzano. El museo, o sea, el museo anterior estaba en la Casa de la Moneda, pero el presidente Adolfo López Mateos quería un nuevo refugio cultural, donde en sus palabras era los mexicanos, o sea, que cuando salían del museo, los mexicanos se sintieran orgullosos de su país. Por eso les decimos que en esa época como que estaba este pensamiento como muy nacionalista y es lo que querían también reflejar en la obra pública al final. Entonces, con esto, Pedro Ramírez Vázquez quiso romper el formato europeo, que eran como grandes galerías donde vas pasando como lleno de cristales, y más bien él se basó en el cuadrángulo de las monjas de Uxmal, que es el formato que está hoy en día, que es como un espacio radial, o sea, como con un volumen enfrente. Les vamos a poner la planta de cómo son, o sea, cómo funcionaba como esa zona en Uxmal, porque está muy interesante. O sea, si ves la planta, sí es como está hoy en día el Museo de Antropología. Sí, sí, de acuerdo. Entonces, o sea, era como volúmenes independientes conectados por un gran espacio central. Entonces, o sea, de ahí nace como toda la planta y como todo, la distribución del toda museo. La distribución del museo. Pero bueno, o sea, hay algo muy icónico del Museo de Antropología, que es este gran paraguas. Todos lo han visto, que es, o sea, como un paraguas que, o sea, sí tiene función de paraguas realmente. Lo que quería era de que si estaba lloviendo, tú pudieras, o sea, ingresar al museo de forma normal, sin mojarte, obviamente. Y bueno, o sea, esto es una losa de concreto y acero sostenida por 80 tensores en la parte de arriba. También les vamos a poner aquí una foto de cómo se ve por arriba, porque o sea, es muy impresionante. Siento que de abajo como que no aprecias como todo La ingeniería. La ingeniería, sí, no, es algo impresionante. Y ya, o sea, bueno, y también en la columna o sea, tiene como todo un relieve grabado que se llama La Imagen de México, que fue hecha por los hermanos Chávez Morado y que narran como toda la historia de nuestro país. Que eso está como súper padre. Nadie lo sabía. No, eso nadie lo sabía. Bueno, sí, seguro sí. O sea, a lo mejor sí vas a un recorrido del museo, te lo explican, pero se nos olvida luego. Pero sí, o sea, está muy interesante. O sea, como esta parte de vamos a hacer estos grabados, de cómo, o sea, la historia del país en general, siento que es muy interesante. No, y cada eje de la columna narra una historia. O sea, entonces como que sí,
es algo muy, muy impactante, la verdad. Es un gran museo. A mí me encanta. O sea, O sea, yo creo que es de mis museos favoritos. Muy bonito, la verdad. la arquitectura, las No, es preciosa. perspectivas, o sea, las fotos que puedes sacar ahí, No, o sea, tú entras. la imponencia. O sea, tú entras y dices, ¿qué es esto? Sí. O sea, porque siento que muchos museos, o sea, sí entras y están como todos cerrados, así como aburridos, y este sí entras y está este paraguas impresionante con este infinito, con, o sea, el estanque, o sea, la verdad es un museo muy impactante. Es muy bonito. O sea, yo sí, o sea, para mí sí logró el objetivo de que sales y te sientes orgullosa de mexicano. No, y bueno, ¿no? también hablar que pues toda la obra que resguarda es obra bastante importante, bueno, pues sí. bastante interesante y pues patrimonio nacional. No, o sea. obviamente. Y bueno, también algo que tiene característico, tiene un muy buen manejo de la iluminación. O sea, en la parte de arriba, si te fijas, como que tiene toda esta fachada, o sea, como una celosía metálica, donde filtra la luz y controla como todo este paso de luz, porque en los museos no te puede dar la luz directa, porque si no, las obras se empiezan a deteriorar. Entonces, como que es muy importante controlar la luz en los museos, pero siento que es un museo que, o sea, controla muy bien la luz porque al final no te sientes encerrado. No te sientes encerrado, pero tampoco sí sabes cuándo es de noche y de día. Ajá, sí. O sea, como que no es un museo, por ejemplo, yo me meto a, no sé, me voy a inventar, al Sumaya, y yo no sé si afuera hay una guerra, yo no sé si explotó algo, yo no sé si es de noche, Sí, te sientes día. Totalmente encerrado. No sé, tal vez estoy exagerando. Odio ese museo con todo mi ser. Sorry a quien le guste. Se me hace horrible. Sí. Pero sí. O sea, cuando tú ves obras de este tipo y de repente ves hitos, wannabe hitos. Exacto. Hitos wannabe. De repente sí, como que valoras cuando de verdad hay arquitectura bien hecha e intencionada. Exacto, la verdad que sí. Y bueno, ahora les vamos a contar esta parte que nos gusta de los arquichismes detrás de este museo, que están muy interesantes, la verdad. Bueno, hablando de los arquichismes del Museo de Antropología, ellos tenían varios traslados importantes. Uno de ellos, pues, era el monolito de Tlaloc, que pesaba pesa Ahorita, sí, 167 toneladas, ¿ok? Y esto fue transportado por la ciudad en una plataforma especial y miles de personas salieron a las calles para verlo pasar y que fue todo un evento. No, o sea, imagínate tú ir así de que en el coche y de repente ver un monolito así de que... En una plataforma. Sí, así tú... ¿Y tú qué? No, wow, o sea, la verdad sí. Que bueno, pues eso siento que igual si encontramos fotos les ponemos. Luego la Piedra del Sol, que también la conocen, pesaba 24 toneladas y se montó milimétricamente dentro de una sala mexica. Y cualquier error, o sea, de verdad, cualquier error que hicieran con la colocación, bueno, con la colocación de esta pieza en el museo, podía dañar tanto a la pieza como a la estructura del museo. Claro, es que, a ver, son vestigios antiguos y que pesan, o sea, toneladas. Entonces, si de repente imagínate. hay temas estructurales, cuando quieres construir una casa y quieres meterle una mesa de mármol, que no sé qué, tiene que calcular la estructura para que te aguante. O sea, la gente no nada más es así de, ay, compré mi mesa de mármol. No, si quieres una mesota así divina, preciosa, y es más, se queda ahí. O sea, no puedes, o sea, si te mudas de casa, esa mesa no sale. Ahí se queda, o sea. Sí, ya está empotrada. Ya valió. Sí, o sea, no. Carga eso, pues no. Entonces sí, fue también todo un... Se dice que también, bueno, no se dice, o sea, es un hecho, que comunidades indígenas participaron directamente en el acomodo en el montaje y en el acomodo de las salas etnográficas, ¿ok? Trajeron materiales, construyeron réplicas de sus viviendas tradicionales dentro del museo, ¿ok? Y esto siento que es un dato que está súper interesante, ¿no? Sabía, o sea, eso la verdad yo sí no lo sabía y está súper cool. Exacto. O sea, y qué bueno que justo involucraron como a la comunidad, o sea, como que siento que eso está padrísimo. Sí, fue un proyecto para la gente, genuinamente para la gente. Realmente y bueno, tenemos, luego otro dato es que tuvieron al principio muchos problemas con el paraguas que les mencionamos, porque durante las primeras pruebas el sistema de drenaje no funcionó bien.
Okay. Y el agua se salía disparada por los lados. Entonces los ingenieros tuvieron que recalibrarlo para lograr el efecto de cortina de lluvia perfecto. Sí, es que igual cuando llueve, les vamos a poner una fotito, o sea, como que se filtra el agua por en medio, o sea, si no lo conocen. Entonces tuvieron que arreglar, o sea, sí fue algo que no quedó a la primera. O sea, sí lo tuvieron que como que perfeccionar. Exacto. Otro dato es que el día de la inauguración del museo, la lluvia coincidió justo al activarse la fuente del paraguas. O sea, que fue como Tlaloc diciendo... Bendiciones de Tlaloc para el museo. Y entonces fue interpretado como justo esta señal, ¿no? Sí. De los dioses. De los dioses. Y bueno, esta obra fue una obra cumbre. Hay anécdotas de que no dejaba que nadie cambiara ni un detalle sin su aprobación. O sea, Pedro estaba muy obsesionado con esto. Él la consideraba como su bebé. Pues obvio. Entonces, genuinamente, sí era fue una obra que él vio milimétricamente cada detalle del museo, ¿ok? Impresionante. O sea, sí. Su nivel de compromiso con su obra estaba muy cañón aquí. O sea, no dejaba que nadie hiciera nada sin que lo dijera. Es muy común entre los arquitectos, pero aquí exageró. Pero bueno, el resultado fue muy, muy positivo. Obvio. Y bueno, cuando se inauguró en 1964, algunos arquitectos jóvenes lo criticaron por acaparar créditos, aunque en realidad coordinó a más de 100 especialistas. Obvio, a ver, es que al final, o sea, ahorita le estamos contando que es una obra de Pedro Ramírez Vázquez, pero la realidad es que, o sea, como les decimos, o sea, hubo miles de personas detrás de esta obra. O sea, sí, obviamente él a lo mejor hizo el diseño y lo que quieras, pero también diseñó con otros arquitectos o lo ayudaron ingenieros. A ver, o sea, es una obra conjunta. Cualquier arquitecto. O sea, no te puedes colgar de eso. A ver, al final siempre va a haber un autor. Por más que digas que no, por más que digan que no, obvio. Va a haber un autor. Y ese autor tiene que tener la humildad de decir, yo no hubiera podido hacer esto sin mi equipo, sin los especialistas, sin los ingenieros, sin etcétera, ¿no? O sea, por eso es bien importante sí darle el crédito a tu equipo. Y yo creo que, pues al final no es que Pedro no le haya dado el crédito a su equipo, simple y sencillamente su despacho se llamaba Pedro Ramírez Vázquez. Entonces, si dicen, ¿quién hizo el Museo de Antropología? Pedro Ramírez Vázquez Arquitectos. Digo, no sé exactamente cómo se llama el despacho, pero eso es lo que entiendes, ¿no? Y obviamente la gente que está dentro de eso. Es como cuando construye Sordo Madaleno. No construye nada más Sordo Madaleno. Tiene un despacho de muchísima gente que construye. Pero cuando hacen una obra, ¿quién dicen que la construyó? Sordo Madaleno. Es lo mismo, o sea, la gente como que tiene esta parte de ego, de quiero yo que me den el reconocimiento. Güey, no es una película, no hay créditos en la... No es como que van a sacar no, y no la obra solo tú. Y van a salir los créditos así en una pantalla de todas las personas involucradas. O sea, nadie se acuerda ni siquiera en las películas. ¿Quién rayos? Tristemente no, o sea, la verdad feo, sí. pero así funciona. O sea, así funciona. Sí funciona la vida de arquitectos, chicos. Bueno, y pasando a otra de sus obras, que es el Estadio Azteca. No sé si sabían, pero también es de Pedrito. ¿Okay? Sí, Pedrito se llevó toda la obra pública en ese momento, época, ¿no? O sea, pero bueno, el Estadio Azteca fue diseñado para más de 100,000 personas, con un sistema de circulación que evita embudos y colapsos. Tiene circulaciones concéntricas y rampas helicoidales que permiten distribuir multitudes de manera natural entre niveles. Vamos a insertar fotos para que vayan viendo. Si no han ido al Estadio Azteca y si no, vayan. Bueno, ahorita está cerrado. Vomitorios estratégicos conectan pasillos interiores con gradas, facilitando entrada y salida directo de los asientos. Que Pedro estudió mucho esta parte porque dijo, el problema con los estadios no es tanto hacer que la gente quepa. O sea, ese no es el tema. El tema es cómo los metes y cómo los sacas. Sí. ¿Cómo haces que los diferentes usuarios tengan esta repartición sencilla, ¿no? Salidas de emergencia, ¿qué pasa si...? O sea, esta parte siento que Pedro la estudió y justo por eso trató de darle una solución. No, es que aparte en un estadio lo más importante es la circulación. O sea, deja tú el flujo de gente, todo eso. Yo puedo agarrar, hacer un huevo, ponerle 10,000 asientitos y ya. No, o sea, ¿cómo hago que toda esa gente llegue a su asiento de una manera cómoda? Sí, ordenada. ¿Cómo hago que toda esa gente salga
también de manera ordenada. Que a ver, México, no sé qué tan ordenado o desordenado sea el asunto, pero bueno, o sea, como que Pedro sí le trató de dar una solución, ¿no? Cada nivel de gradas tiene un acceso y salida independiente, ¿ok? Funcionando como zonas autónomas, o sea, que dices, no toda la gente entra por el mismo lugar, no toda la gente sale por el mismo lugar, y eso siento que ha sido un acierto. La cimentación es escalonada y se adaptó al terreno volcánico de Xitle, resolviendo problemas de estabilidad y creando integración visual con el paisaje. ¿Ok? Y bueno, otra vez, pasando a lo mismo que ya les comenté, él siempre pensó en este flujo continuo, visibilidad óptima desde cualquier asiento y evaluación rápida en emergencias, que esa era como su premisa para diseñar este estadio. Entonces combinó muy bien lo que es la funcionalidad, la estética y la monumentalidad, donde el estadio se percibe colosal, pero integrado al entorno urbano. Por eso, cada vez que lo ves, sí te impone. Sí, bueno, siento que cualquier estadio te impone. Bueno, cualquier estadio sí, pero si lo ves, muy... como que sí de repente dices, wow, ¿no? O sea, y se ve estético, se ve urbano, no se ve como un estadio así súper que no, literal lo aventaron ahí y lo pusieron. Sí. No, y también para la época sí fue un logro de ingeniería, o sea, de que sí, o sea, como que sí tuvo mucha tecnología muy avanzada para esa época. Entonces, o sea, sí, es un gran estadio. Obviamente qué bueno que ahorita lo están remodelando porque pues ya le urgía una shineada, pero... Sí, todo se tiene que shinear. Sí. Más después de tantos años. Ajá. Y bueno, ahora les vamos a contar un poco de los arquichismes del Estadio Azteca. Durante su construcción se dice que trabajaban día y noche para acabarlo, o sea, para cumplir el plazo, como les decíamos, de que Pedro era súper como estricto de que en ser puntual y entregar como todo de que by the book. Entonces dicen que él se pasaba noches enteras en el sitio supervisando avances y durmiendo en una pequeña caseta. O sea, imagínate ahí durmiendo. Pedro así de que en una caseta ahí de... Qué risa, para acabar su obra. Es que siento que es una ansiedad. No manches, o sea, es que qué ansiedad. No. O sea, a ver, si yo siento que ansiedad, yo también así de que me trataría de dormir y me despierto así de que, a ver, a medir la grada. Ya sabes. No, yo con obras más sencillas. Obvio. Empiezas con ansiedad de que fuck, porque imagínate aparte, un estadio. Porque aparte sabes que tú no lo estás haciendo. Tú estás dirigiendo la maniobra, estás dirigiendo el asunto, pero tú no lo estás haciendo. Entonces, es un tema de control que no está en tus manos. No está en tus manos, literal. O sea, está en las manos de toda la gente y todo tu equipo. Entonces, es muy complicado, o sea. No, y no es cualquier cosa. O sea, no estás haciendo, o sea, todavía digas una casa. Bueno, es que no, también una casa. No, pero, sea, chica. O sea, es el estadio de la Ciudad de México. O sea, el proyecto. Sí, ¿no? O sea, si quedaba mal, todo el mundo iba a decir, ¿quién lo hizo? Obvio, o sea, entonces sí, no, qué pena. Sí le tenías que echar ganas. Y bueno, también otro chisme es que el terreno volcánico del sur de la ciudad, o sea, es muy complicado, pues ahí, pues construir. En general, en toda la Ciudad de México, ¿no? O está muy aguado o está... o está muy fuerte, literal. Entonces dicen que en ocasiones las máquinas se atascaban entre la lava solidificada. Entonces, o sea, imagínense. Hasta lava le salió a Pedro. Hasta lava, o sea, de que obviamente esto fue un rollo en la construcción y en la cimentación del estadio, porque pues imagínense, para lograr pues esa dimensión de estadio, pues sí se necesita una cimentación muy profunda. Y bueno, igual en las pruebas iniciales de sonido, los ingenieros descubrieron que el eco del Estadio Azteca era tan fuerte que podía tardar hasta 4 segundos en apagarse. Entonces, pues, es un error acústico realmente, pero ahora es como algo muy emblemático del estadio, ¿no? Sí, es un error, pero funciona porque si ya de por sí la gente está gritando, como que pues, sientes más sientes más el asunto, ajá. Exacto. Y bueno, también como dato curioso, el nombre de Azteca fue elegido mediante un concurso de radio entre los oyentes. O sea, un gesto de participación ciudadana y pues muy al estilo Pedro Ramírez, ¿no? Muy social aquí, gente, a ver, venga. ¿Cómo quieren que se llame el estadio? Entonces yo eso tipo no sabía, como que, no sé, nunca me lo había preguntado, pero la verdad estaba muy interesante ese dato. Sí, pero justo eso te habla de que Pedro, con todo y que era un político, con todo y que era un arquitecto grande, con todo y esto, siempre estaba pensando en la gente. Claro. Y bueno, ahora les va otro chisme que es bastante relevante ahorita en este momento. Para financiar toda esta obra,
¿cómo crees que le hicieron? O sea, bueno, obviamente dinero de... Dinero de los impuestos, ¿no? Sí, pero igual, o sea, a través de los palcos, o sea, los palcos se vendieron, o sea, como permanentemente. O sea, se supone que si lo compras ahí ya como que eras dueño O sea, por la perpetuidad, sí. ¿no? O sea, si yo Entonces, compro mi palco es para siempre. Entonces, gracias a estos ingresos inmediatos, o sea, fueron inmediatos y les dieron liquidez para acabar el Estadio Azteca. Pero bueno, siento que eso es relevante hoy en día, porque hoy en día, o sea, no sé si sabías, pero ahorita como está todo lo del Mundial, es un rollo porque la FIFA creo que era la que quería quitar, o sea, como esa perpetuidad y vender como igual boletos. Entonces ahorita está haciendo un rollo. Porque son muchos. Son muchos palcos, muchísimos. No, y no sabes cómo está ahorita la venta, o sea, te tienes Entonces, el problema es ese, o sea, que dicen, oye, si yo tengo mi palco y es mío, yo lo pagué. ¿Yo por qué rayos no voy a poder ir a ver a mi palco los partidos del Mundial que son mi palco? Porque es mío. Entonces la FIFA ahorita... lo que quiere es decir, para el Mundial no aplica que sea tuyo. Entonces exacto. Ahí se trae su pleito. Pero bueno, eso ya veremos cómo acaba. Un fun fact. O sea, gracias a los palcos se financió también la construcción del Estadio Azteca. Así que, bueno. Y también otra de sus obras muy emblemáticas es la nueva Basílica de Guadalupe. Y bueno, esta fue terminada en 1976 y tiene una planta circular. Si no han ido, vayan, también otra obra monumental impresionante. Y, o sea, bueno, esta planta circular tiene un diámetro de 100 metros, lo que permite una cantidad de, o sea, que accedan muchísimos peregrinos. O sea, ya saben que las peregrinaciones a la Virgen son de miles y millones de personas. Entonces era muy importante que cupiera mucha gente y también era muy importante que todos pudieran ver como a la Virgen y al altar. Entonces, adentro de la iglesia, si tú entras, no hay una columna. O sea, no hay ninguna columna intermedia. O sea, y es enorme. O sea, tiene un 100 claro... metros de diámetro. O sea, es una locura. O sea, de verdad también es otro, o sea, reto de ingenieros. O sea, sí. Entonces, la verdad, se rifó Pedrito. Y bueno, la estructura de la cubierta es de hormigón armado y la cubierta, les digo, tiene un claro central de aproximadamente 63 metros. Es muchísimo. Es una locura. Y también... Sí, bueno, mi ingeniero por 5 metros ya se está... Ya te está de que partiendo la cabeza, ya ¿no? Ya está de que, arquitecta... Aquí imagínate Pedrito llegando con el ingeniero. Yo creo que ya lo alucinaban de que no era... llegó así de, ¿y ahora qué, Pedro? Sí. ¿Y ahora con qué jalada me vas a salir? Sí, ¿ahora oye, qué? Aparte, construir, o sea, donde... A ver, ¿por qué se hizo la nueva Basílica de Guadalupe? Porque se estaba hundiendo la otra. O sea, ese terreno es súper difícil construir porque, o sea, literal, estás construyendo casi sobre agua. Entonces, todo un reto. O sea, es, la verdad, sí, mis respetos. Y bueno, también algo muy característico de esta obra es todo su recubrimiento, que tiene láminas de cobre, que con el tiempo adquieren todo este color como verde oxidado, que, o sea, como que es muy característico. Como la muy bonito. Estatua de la Libertad en Nueva York. Exacto. Lo mismo, la Estatua de la Libertad de Nueva York no era de ese color. Sí, no era. Ok, se hizo. Exacto. Nada más para la gente que no sepa por qué. Bueno, y este edificio tiene una capacidad de 10,000 personas para eventos en la zona central, pero puede albergar hasta 50,000 personas. O sea, es una locura. Imagínate la cantidad de peregrinos que vayan. Sí. O sea... Y también bajo el templo hay un área de criptas donde hay hasta 15,000 nichos para pues, todos los difuntos. O sea, yo una vez entré a esa parte y es impresionante. O sea, de verdad. O sea, hay muchísimos nichos. Wey? O sea, no siento que ya ni hay. Ay, hubiéramos investigado eso, hubiera estado interesante saber cuánto siento costará. Que ya no hay. No, obvio ya no hay. Pero no si hubiera, imagínate que te vendan una. No, yo una vez fui a un funeral. O sea, literal estar con la Virgen de Guadalupe, güey. ¿Cuánto costará? Debe ser carísimo, yo también creo, ¿no? Yo no creo que sea barato, ¿eh? No, yo tampoco creo. La basílica, aquí, en este caso, no nada más la hizo Pedrito, ¿ok? Sí tuvo sus amiguitos. Sí tuvo sus colaboradores. Uno de ellos fue José Luis Ben-Yur, Alejandro Schonfer, no sé cómo se escribe, pero whatever. Fray Gabriel Chávez de la Mora y Javier García Lascurain. Entonces, sí, uno de sus colaboradores.
Y bueno, la forma circular también evoca simbólicamente la tienda que usaban los judíos en el desierto y al mismo tiempo el manto protector de la Virgen. Entonces también tiene un concepto, la verdad, muy lindo, ¿no? Eso es el concepto, para los que no sepan, para los que tengan dudas. De cómo se hace un concepto. Yo sí creo que el concepto tiene dos opciones. O es un concepto traído de algún elemento que se pueda fundamentar dentro de la obra arquitectónica, como en este caso el manto protector de la Virgen, que entonces está como que cubriendo y está generando este techo y todo. Eso es un concepto y no es literal, ¿ok? Pero no nada más eso puede ser un concepto. También un concepto puede ser poner 3 torres conectadas por un puente. O sea, el concepto, o sea, para que la gente que estudia arquitectura como que entienda esta parte, el concepto puede ser, es algo tan subjetivo, pero al mismo tiempo tan objetivo, que no es tan complicado de entender, pero es muy difícil de hacer y de aplicar. Sí, es que un concepto puede ser muchas cosas. O sea, puede ser desde algo poético, o sea, no necesariamente es literal. Exacto. O sea, hay gente que se lo toma muy literal, Ay, no, bueno, pero... chica, no voy a mencionar arquitectos, no voy a mencionar. Pero sí. Pero sí. Es más o menos eso es. Y bueno, ahora vamos a contarles unos arquichismes de la Basílica de Guadalupe, que la verdad estaban también muy interesantes. Ok. Es que el plan original era demoler la antigua basílica, ¿ok? Pero Pedro propuso construir la nueva sobre el lugar exacto de la antigua, lo que implicaba destruir el edificio viejo primero, ¿ok? Pero bueno, finalmente no fue así. La autoridad religiosa prefirió mantener la antigua intacta. Obvio, es una reliquia, la verdad, qué bueno que no la destruyeron. Fíjate que la hubieran tirado. No, como sacrilegio. Mientras construían la nueva justo detrás, ¿okay? Para preservar el simbolismo y evitar interrupciones mayores. ¿Por qué? Porque se iba a quedar el país sin la basílica por todo el tiempo que se construyera la nueva. Entonces dijeron, como no, conserva la vieja y haz la nueva. Entonces, bueno, esto generó varios debates a nivel social entre qué está mejor, o sea, entre la tradición y la modernidad, lo simbólico y lo funcional, etcétera. Siempre etcétera, está etcétera, ¿no? Todo constante debate. A pelear. Sí, como en Notre Dame, como se quemó, ahora de que, ¿qué? ¿Hacemos algo nuevo o conservamos lo viejo? Exacto. Siento que es complejo. Un dilema. Y este fun fact que sigue, a mí así me voló la cabeza, pero tiene mucho sentido. Sí, tiene sentido. Es que muchos albañiles venían de todo México para trabajar gratis en la construcción de la Basílica de Guadalupe, ¿no? Entonces, según los relatos, miles de trabajadores se ofrecieron para colaborar sin cobrar porque solo querían levantar la casa de la Virgencita. Pues obvio, imagínate, qué padre, ¿no? Y a ver, es que obviamente, imagínate ser, o sea... guadalupano. Sí, no, o sea, un albañil o un carpintero, lo que sea, y decir, oye, pues ahí está mi trabajo, o sea, de que yo puse una piedra ahí, ya sabes. Siento que no nada más, también está increíble. Nada más para ellos, sino porque siento que con su relación la relación con Dios y la relación con la Virgen. No, claro, en México es súper importante. O sea, la Virgen de Guadalupe en México es súper importante. O sea, yo soy súper guadalupana. Sí, o sea, sí. Genuinamente la Virgen de Guadalupe es... No, es un símbolo religioso muy fuerte en México. Entonces yo creo que la gente que decía, no, pues yo sí me voy con la Virgencita, la Virgencita. O sea, la gente se va de rodillas a la basílica. Me va a cuidar para siempre si yo le construyo, ¿no? O sea, yo siento que sí. no... y bueno, para alimentarlos tenían que mandar comprar canastas completas de tacos varios días porque había muchísima gente nueva y obrera. Pues entonces todos los días llegaba gente nueva, todos los días, o sea, entonces para abastecerlos y darles de comer y todo era muchísima comida. O sea, y bueno, la basílica tuvo problemas de cimentación desde el principio, ¿ok? Como el terreno, ya les comentamos, era muy problemático, obligó a pensar en una estructura como mástil con cubiertas suspendidas sin columnas intermedias. Entonces, a ver, a nivel de ingeniería, esta es la razón por la que decidieron hacer una estructura así, que es compleja, sí, pero dijeron, es más fácil hacer algo así que cimentar, porque aquí el terreno no nos va a dejar, básicamente, ¿no? Y bueno, hubieron 3 propuestas para la ubicación, pero había una controversia sobre cuál elegir. En sus inicios hubo varias alternativas de diseño. Una de ellas consideraba construir la iglesia en la parte alta del cerro del Tepeyac, ¿ok? ¿Por qué? Porque el suelo era más firme, pero también ahí es donde desapareció la Virgen. Entonces, como que dijeron,
¿qué pasa si construimos ahí la basílica? Sí, Porque o sea, está simbólico, está más fácil construirlo allá. Exacto. Uh-huh. Otra propuesta de Pedro fue atrás de la Basílica de Guadalupe, que bueno, fue la que ganó. Pero esa decisión no solo fue técnica, sino simbólica, porque era respetar el sitio histórico, pero con una visión moderna. Y esa es la razón por la que, pues ahí como que hubieron las decisiones entre los lugares y los sitios. Sí. Y Sí, yo tampoco veía mal la otra ubicación. No, pero imagínate en el cerro, o sea, bueno, sí, para llegar, ¿no? Hubieran tenido que hacer toda una infraestructura para que puedas subir. O sea. Sí, de por sí ya es difícil llegar. Híjole. Y bueno, había una urgencia política y simbólica, porque no nada más religiosa, ¿no? Y todo lo religioso es político. Sí, exacto. Se empezó a construir la nueva basílica en el 74, bajo esta fuerte presión social, política, litúrgica, etcétera. Habían peregrinaciones crecientes, riesgo de colapso del antiguo santuario, identidad nacional, o sea, toda esta parte. Entonces, en este punto, no solamente era un edificio, ¿ok? Era un mensaje al país de modernidad, estabilidad, fe y orgullo nacional. Sí. O sea, se volvió tan importante el proyecto que representaba todas estas cosas, no nada más un edificio más, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque no nada más era político, sino también era religioso. Claro. ¿No? Y ya la gente aclamaba este edificio. O sea, literal lo pedían porque decían, yo quiero ir a ver a la Virgen de Guadalupe. ¿Cómo es posible que la basílica se esté hundiendo? Es el santuario de la Virgen. O sea, como que toda la gente empezó... Sí, a meter presión. Claro. Sí, es la realidad. Obvio. Y bueno, por último les vamos a contar los arquichismes de Pedrito. De Pedrito. Bueno, Pedrito fue el arquitecto favorito del PRI. Como si no se dieron cuenta de que cuántas obras públicas hizo. O sea, la verdad, a ver, no cualquiera hace el Museo de Antropología, el Estado Azteca, la Basílica. O sea, eso es... tienes que estar metidísimo en la política. Y a ver, solamente les mencionamos estos 3 proyectos porque son los más representativos, pero tiene muchos. Y su obra, sí, bueno, vale toda la pena estudiarla. Estos son como los top 3, porque si no, bueno, nos podemos seguir 5 horas aquí y pues ya, tampoco. Se trata de eso. Se trata pero de eso, bueno, también si quieren otro episodio, les hacemos una segunda parte. Pero bueno, pues fue el favorito de Adolfo López Mateo y de José López Portillo. Entonces muchos lo llamaban, como les dije, el arquitecto del PRI. Exacto. Porque pues sí, le encargaron estadios, museos, basílicas, o sea, exacto. todo. Entonces como que sí, muchos lo envidiaban porque decía que estaba monopolizando todo, o sea, los grandes proyectos. Y pues la verdad sí creo que tenían razón. Sí, chico. Pero pues así pasa. Pero ¿sabes qué? Como les decimos, lo que es contactos. Sí, contactos, pero también su trabajo hablaba por sí solo. Ah, no. Y también a mí sí me gusta mucho su trabajo, la verdad. Que, o sea, o sea, como que decían, sí, es el arquitecto favorito del PRI y de estos gobiernos, pero la realidad es que muchísima gente lo admiraba porque decían que era muy eficaz y tenía la capacidad para sacar adelante obras enormes sin retrasos. Ah, no, por eso les digo, el de antropología en 19 meses es una locura. O sea, entonces no nada más era, se lo damos a Pedrito porque es mi amigo. Sí es mi amigo, pero también lo hace bien. Reconozco su capacidad para hacerlo. Ah, sí. No, a ver, a mí me gusta mucho su obra. A mí, la verdad, sí es Pedrito algo impresionante. y Teo. Los amamos. Pero bueno, ya hablando un poco, dicen que, o sea, que aunque él siempre se mostraba modesto ante sus obras, dicen que, o sea, muchos arquitectos contemporáneos de Pedrito decían que tenía un ego del tamaño de su museo más famoso. Ah, pues del de antropología. Pero a ver, o sea, también, pues siento que sí, güey. O sea, yo también si fuera Pedrito. Oye, a ver, es que, o sea, imagínate, literalmente hiciste los monumentos más icónicos de la ciudad. Sí, junto. O sea, a ver, la neta, y sí, ¿a quién no se le sube? Pues a todos. O sea, yo no digo que... Pero aparte, o sea, se creía y tenía de qué creerse. Malo, güey, malo que construyas ahí una choza, güey, y ya sientas que... Sí, que construyas el IFA o una cosa así. Como muchos, güey, como muchos, que literal construyen una choza y ya se sienten la gran caca por construir una choza. Sí, no. A ver, no es mala onda. Yo la verdad admiro mucho a los arquitectos mexicanos contemporáneos, pero sí, o sea, estos arquitectos de esta época
No manches, eran hombres, no payasos. Sí, no, O arquitectos. sea, la verdad, ¿cómo no te vas a creer si construiste eso? Y no nada más lo construiste, lo hiciste bien, lo construiste a tiempo. O sea, güey, no nada más eso. O sea, Sí, ¿cuánta sí. obra pública hay que te dicen, ay, va a estar lista en 1 año y está lista en 5? Obvio. O sea, digo, a ver, obviamente muchas cosas luego son temas políticos, pero... Sí, pero bueno, en esa Pero época sí, siento que era otro rollo, pero sí. sí. Y bueno, hablando de otro tema, él fue secretario de Obras Públicas y tuvo estos cargos oficiales, que obviamente esto hizo que pues se los dieran a él y ya sabemos, ¿no? Pero él siempre quiso ser algo más que arquitecto, soñaba con un papel más político, incluso con llegar a ser gobernador o secretario de Estado, porque quería tener influencia real sobre la gente. Sí, Que digo, era un siento que politiquillo. esto también ya estaba muy enfumado. No, güey, o pero sea, a ver, se llevaba mucho con muchos políticos. sí, O sea, obvio. también siento que Pero ya estaba muy fumado que todavía después de toda la chamba que tenía de arquitecto, güey, fuera ahora político. Ay, sí. político y que estuviera queriéndose meter en todo Ay, y no. así. O sea, siento que tampoco era un poco real. O sea, Sí, siento no. que nadie tiene el tiempo para poderle dar Sí, de su que 100 a todo. arquitecto y político está un poco No, difícil. y dicen, o sea, hay gente que dice que Pedrito tenía más poder que varios secretarios del gabinete porque controlaba la imagen del país a través de sus proyectos arquitectónicos y urbanos. Pues sí. O sea, al final sí llegó a ser alguien poderoso. También dicen, como les dijimos, o sea, era un maniático del orden y de la puntualidad. O sea, dicen que si alguien llegaba 5 minutos tarde, lo sacaba de la reunión. No soportaba los planos mal doblados, o sea, se moría de que toc O sea, a su máxima potencia, como todos los arquitectos tienen. Güey, no, pero no todo. Güey, sí, bueno, sí. Sí, no. O sea, bueno, muchos. no, sí, muchos. Y dicen que guardaba todo, o sea, que cartas, recibos, bocetos, invitaciones, o sea, que todo lo guardaba, o sea, de que súper... No, ¿Cómo se dice? haciendo que su archivo personal fuera gigantesco. Enorme. O sea, entonces por eso tenía como fama de arquitecto militarizado. Lo cual yo creo que también está bien, oye, o sea... Arquitecto militarizado, güey. Pero es que, ¿sabes qué? A ver, yo, Sí, güey, yo soy... Yo también soy militarizada. Hablando de, güey, la neta sí, si no eres militarizada, güey, o militarizado en tus obras, te O sea, juro que la gente no a mí sí no me choca hace la las cosas. impuntualidad. No, yo la impuntualidad no puedo con eso. Sí. Y tampoco puedo con la informalidad, pero tristemente este sector y en este país la gente es muy informal Súper y muy informal. impuntual. Entonces te dicen, Horrible. ay, Arqui, llego en 5. O sea, si te Llegan dicen media llego hora. 11:30, llegan a las 2 de la tarde. Y si llegan. Si es lunes, no. Entonces, obviamente, esto hace que se generen contratiempos, atrasos, Ay, no. muchos problemas que luego, sí hay muchos problemas. Yo no sé, la verdad, cómo es que Pedrito manejaba esta situación. Ojalá hubiera hecho un manual. Arquitectura militarizada, güey. O sea, porque es que siento que cómo controlas, o sea, una cosa es controlarte a ti, tus tiempos, y otra cosa es controlar a la gente. Ujú. No, y cómo le haces para que la gente te cumpla en tiempo y forma. Sí, no. Tienes que ser así. Y bueno, igual hay otro chisme. Hay como una polémica. El que diseñó o sea, como todo el diseño de las Olimpiadas fue Lance Wyman. Pero, o sea, dicen que Pedro Ramírez Vázquez como que lo impulsó muchísimo y le dijo la idea y como que lo supervisó hasta el último trazo. Entonces como que ahí está esa controversia Como de que- quién realmente fue el diseñador. Pues quien lo dibujó de verdad. No sé, chica, no sé. A ver, es que yo también siento que luego también son diseños colaborativos, Pues sí. ¿no? O sea, como que no necesariamente. Sí. Y bueno, otro chisme, bueno, el último arquichisme que les traemos de Pedro, es que el arquitecto que se creía inmortal, o sea, él era el arquitecto que se creía inmortal, así lo conocían, porque él decía que en sus últimos años, él decía, no me voy a retirar porque las obras no se jubilan. O sea, también un poco, Aquí el ego. ¿no? Bueno, un poco intenso, ¿no? O sea, porque pues, también. Entonces, él falleció en el 2013, el mismo día de su cumpleaños, güey. Eso está raro, ¿no? O sea, Sí, literal está Eso rarísimo. está... A los 94 años. Muchos lo tomaron como un cierre poético o como decían algunos colegas, se murió cuando decidió que ya estaba todo hecho. Ay, tío, qué fuerte. Pero bueno, o sea, a ver, no sabemos, pero pues Pedrito la verdad es que fue un gran arquitecto. Claro. ¿A ti qué te parece? A mí me encanta su obra, la verdad sí es de mis favoritos. O sea, sí creo que fue un gran arquitecto. O sea, a mí,
El Museo de Antropología me vuela la cabeza, o sea, me encanta. Se me hace una obra súper bonita, súper icónica, o sea, creo que logró Súper poética. el objetivo, o sea, impresionante. Entonces, para mí sí es uno de los grandes, digo, tiene mucha obra. Pero bueno, pues igual, si les gustó la historia de Pedrito, coméntenos, díganos cuál obra es su favorita. Gracias por escucharnos. Los esperamos todos los martes a las 7 para nuevos capítulos. Yo soy Fer. Yo soy Sofi. Y esto es Sin Fachada.